Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta ocasión hablaré sobre la tasa de bajas, una estadística muy importante para generar eliminaciones en eventos entre servidores como Asedio de Invernalia, Asedio de Ciudad Campeona, Batalla Gloriosa y Guerra Total, como también te ayuda a generar mérito. Tal es el caso de KVK y pues las superminas y las minas convencionales, aunque la tasa de bajas ahí está muy reducida. Y por último, atacando a cualquier castillo, ya sea en una invasión o en un conflicto interno que haya entre reinos. Esta estadística es muy útil para lo antes mencionado, que es generar eliminaciones en eventos entre servidores, muy importante para rankear. Lo segundo es generar méritos, aunque el mérito es algo relativo, pero es un indicador de que un jugador juega pelea. El día de hoy te diré cómo aumentar o disminuir ese porcentaje, puesto que es un arma de doble filo, porque también el castillo enemigo tiene si es que tiene lo que tú tienes, pues también un porcentaje de los heridos desaparecerán y se convertirán en muertos. Les explico. La tasa de bajas trabaja en cuanto a los heridos se refiere. Es un porcentaje de muertos en base al hospital que tú tengas, dependiendo al daño que tú hagas o recibas. Por ejemplo, aquí les enseño un reporte de guarnición, un reporte del año pasado, pero muy útil para explicar la tasa de bajas. Bueno, aquí se dan cuenta que mi hospital es muy extenso y yo recibí el ataque, por lo que en el caso de él, Turo no tiene la estadística de tasa de bajas, o bueno, yo no tengo ningún porcentaje de tasa de bajas en comparación a lo que él tiene, por lo que el ataque a mí no me bajó poder. Si lo quieren interpretar así, pues perdí recursos y aceleradores, pero no poder. Los recursos se obtienen recolectando, manejando productoras y esas cosas. El mérito solamente se obtiene asesinando tropas enemigas o tus propias tropas. En este caso fue el mérito de los muertos de él, más no de los míos, porque yo no tuve ningún muerto. Como se dan cuenta, la primera forma de tener tasa de bajas es haciendo un ataque. Cuando tú haces un ataque a un castillo enemigo, la tasa de bajas base es de 40%, mientras que el otro porcentaje se obtiene invirtiendo en habilidad antigua llamada herida fatal, lo cual hace que el 10% de los heridos sean muertos, a más 9, claro, y esta habilidad no se acumula. Si te refuerzan con esta misma habilidad, no aumentará a 20 ni a 30, si el límite máximo es 10 nada más, por lo que sumarías 10% de tasa de bajas al atacar con esta habilidad. La segunda forma, teniendo el castillo Salón de Pájaro de Fuego, que se obtiene en Batalla Gloriosa, que son 10% de tasa de bajas más, para lo cual si tienes la habilidad de herida fatal serían 20. Un 20% del hospital enemigo se convertirá en muerto. Otra forma, esto aplica para ballenas maximizadas, claro, es teniendo al Rey de la Noche dorado 4 estrellas, lo cual te subirá la tasa de bajas de 10% si está dorado y 16% a dorado 4 estrellas, lo cual si vas sumando pues obtendrás 36% bajas en ataque, y si recibes un ataque pues serían 76% de tasa de bajas que el enemigo tendrá contra ti, por lo que la utilidad de tasa de bajas, más que nada, como les había dicho antes, es para generar eliminaciones en eventos entre servidores como Asedio de Invernalia, Guerra Total, Batalla Gloriosa y Asedio de Ciudad Campeona, como también mérito en lo que es KVK, batalla convencional, sea invasión o conflicto interno del reino. También te sirve para supermina y mina. Es muy útil esta
esta habilidad para generar eliminaciones y mérito. También hay una habilidad que reduce la tasa de bajas a un 10% llamado tratamiento de campo. O sea, con esto mencionado, si tú atacas a un castillo, la tasa de bajas varía entre 26 a 36%. Si el enemigo tiene esa habilidad antigua que reduce, ese es el rango de porcentaje de tasa de bajas. Si tú recibes un ataque, el rango cambiaría de 40 a 76%. Si tomas en cuenta al NK, pues, ¿no? Que es 76% sería lo equivalente a una cuenta maximizada, pero la tasa de bajas también tiene un límite. KVK con devolución de muertes, pues esta estadística no funcionaría porque esta habilidad trabaja en base a los heridos que se generan, y pues cuando dicha cantidad de heridos es superada, pues solamente se morirán las tropas y ya no tiene ningún efecto este skill, por lo que en esas situaciones como la de tener un hospital lleno y un KVK de no muertos, este skill pierde su validez. Esta estadística estaba muy valorada durante 3 temporadas de Asedio de Ciudad Campeona, cuando el hospital era ilimitado. Era muy importante el tema de la tasa de bajas, puesto que ahí todos los heridos pues simplemente se iban al hospital y los heridos no te generan ni eliminaciones ni mérito, por lo que estaba muy valorado eso y te convenía más ataque que atacar. Bueno muchachos, eso es todo acerca de la estadística tasa de baja. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like. Si te gustó el análisis a dicha estadística y qué opinas acerca de dicha estadística, cómo crees realmente que funcione, pues es mi punto de vista que la tasa de bajas funciona en base a los heridos que tienes en el hospital y de acuerdo al daño que recibes también, puesto que hay daño pues bastante grande que pues esta estadística casi ni se ve, pero es más visible en situaciones como batalla gloriosa, como supermina, como una mina convencional. En esos tipos de PvP es donde realmente se ve la estadística de tasa de bajas con un 90 a un 100% de precisión. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense.